Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer esta linda funda para taza. Ahora que se viene el Día de la Madre, es un lindo detalle. Ustedes lo pueden realizar de los colores que más les guste. Y yo los materiales que he utilizado lo he tejido con hilo de algodón. Este hilo es de 4 hebras y es de 2 milímetros de grosor. Y lo tejo con un crochet que es de 2.5 milímetros. Después vamos a necesitar también una aguja lanera, marcador de puntos, tijeras. Necesitaremos cinta métrica, un poco de relleno para la parte de los brazos y el corazón. Y esos serían todos nuestros materiales. Así que si les gusta el video, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Antes de despedirme, les quería mostrar esta otra linda funda. Antes de empezar, que también es una funda para taza que le subí en mi segundo canal de YouTube, Tejidos Yo Ropa. Así que si desean ir a verla, también está en el segundo canal. En la descripción de este video les dejo el link o el enlace a mi otro canal si también la quieren realizar. Así que ahí tienen dos opciones para regalar el Día de la Madre. Ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar primero con la parte de la funda y yo lo voy a hacer en este color gris. Entonces vamos a iniciar con un punto deslizado para empezar a hacer cadenas. Vamos a hacer 32 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Acá ya voy 31 y 32 cadenas. Entonces, estas 32 cadenas las vamos a medir porque si ustedes están tejiendo con otro material diferente, para que sepan cuántas cadenas tienen que hacer, que para que les dé esa medida. Ya entonces esto me mide 14 centímetros. Ya para que se hagan una idea. Tejen cadenas hasta que les mida 14 centímetros. Por lo menos esa es la medida para las tazas que son las convencionales, las que siempre son como de un tamaño, el tamaño más común, ¿no? Pero si es una taza más grande o más pequeña, lo que ustedes tienen que hacer, porque acá lo primero que vamos a hacer es unirlo. Entonces ya sé que esto me mide 14, les doy igual ahí para que se hagan una idea. Y lo vamos a unir acá con la primera cadena que hemos tejido. Fíjense que sus cadenas estén derechas. Y lo unimos con un punto deslizado. De esta manera. Antes de seguir, vamos a fijarnos que esta parte entre en la parte del asa de la taza. Entonces para eso nos fijamos acá en la taza. Y como esto ya lo hemos cerrado, nos fijamos y entró, ¿ven? Entonces eso es lo que se tienen que fijar ustedes. Si es una taza más pequeña o más grande, aunque normalmente las tazas son de este tamaño, pero si es más pequeña o más grande, entonces hacen cadenas hasta que cuando ustedes lo cierren, entre aquí en la parte del asa, pero así ajustado, ya tiene que estar ajustado. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo y ya lo hemos unido acá. Después de que lo hemos unido, vamos a subir con una cadena y en ese mismo punto vamos a empezar a tejer puntos bajos. Ahí tejo el primer punto bajo y aquí voy a seguir tejiendo así un punto bajo en cada punto que se me presente hasta llegar de nuevo acá al final de mis cadenas. O sea, en total voy a tejer los 32 puntos bajos que tengo. Voy a llegar acá y volvemos. Aquí ya le di toda la vuelta y tejí ahí mi último punto bajo. Ahora lo vamos a unir con el primer punto bajo que tejimos con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y esas 3 cadenas nos van a contar como un punto alto. Ahora vamos a seguir tejiendo puntos altos. Vamos aquí en el siguiente punto que nos toca. Y vamos a tejer un punto alto. Y así vamos a ir tejiendo un punto alto en cada punto hasta tener en total 16 puntos altos, que son la mitad de los puntos que tenemos acá. Porque si tengo 32, la mitad sería 16. Ya, si han hecho más cadenas o menos, de acuerdo a la medida que estén tejiendo con el hilo que estén tejiendo, tejen la mitad en puntos altos.
¿Ya? Entonces voy a tejer 16. Acá ya voy 1, 2, 3. Acá 4. Acá ya tejí mis 16 puntos altos. Ahora vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, volteamos y seguimos tejiendo un punto alto en cada punto. Recuerden que esas 3 cadenas me cuentan como un punto alto, así que ahí ya no tejo porque esas 3 son mi primer punto alto. Ya voy a seguir tejiendo así, un punto alto en cada punto hasta llegar al final. Acá de nuevo y volvemos. Acá ya estoy terminando y me falta tejer un último punto alto. Recuerden que el último se teje encima de las 3 cadenas también, ya, porque esas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Entonces ahí ya terminé y voy a seguir haciendo filas. Voy a seguir avanzando hasta tener la medida que bordee toda mi taza. Entonces voy a avanzar y vuelvo para decirles cuánto me va a medir. Ya avancé. He tejido filas tejiendo un punto alto en cada punto como comenzamos hasta acá, y en total he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. He tejido 23 filas de puntos altos y esas 23 filas me miden 24 centímetros. Ya, para que se hagan una idea, tejen filas hasta tener 24 centímetros. Igual mídanlo, siempre midan que bordee toda su taza hasta antes de llegar al asa. Entonces si bordea, si les falta un poco más o necesitan hacer menos, ya es de acuerdo al tamaño de su taza, ya. Pero esa es la medida que a mí me da, que son 24 centímetros. Y ahora vamos a tejer una sola cadena, vamos a voltear y vamos a empezar a tejer puntos bajos. Ya vamos a tejer un punto bajo en cada punto que se nos presenta hasta llegar aquí de nuevo y volvemos. Ya terminé de tejer puntos bajos. Ahora vamos a hacer cadenas para hacer la otra parte, que es igual a este lado con el que comenzamos. Fíjense igual que esto quede ajustado en la taza a la hora que lo pongan, que quede ajustado, porque recuerden que esto estira un poco, entonces la idea es que quede ajustado, ¿ya? Entonces ya terminé de tejer mis puntos bajos. Ahora vamos a tejer 16 cadenas, que es la mitad que también tejimos aquí, ¿ya? Entonces voy a subir acá 1, 2, 3, 4, 5. Acá ya voy 15 y 16. Tenemos que unir ahora con un punto deslizado aquí en la otra esquina. Entonces aquí en el último punto vamos a unirlo con un punto deslizado y vamos a comenzar a tejer puntos bajos encima aquí en cada cadena que tenemos. Ya, entonces aquí voy a comenzar a hacer un punto bajo en cada cadena, así de esta manera, hasta llegar acá de nuevo al final de mis cadenas y volvemos. Miren, acá ya llegué al final de mis cadenas. En esta última que me queda voy a hacer acá un punto deslizado para cerrar. Hago una cadena y voy a cortar, pero hay que dejar una hebra un poquito larga para esconder. Aquí ya corté y acá solamente voy a jalar para que ahí se forme un nudo, y con la aguja lanera vamos a esconder las hebras. Entonces yo le escondo de la siguiente manera. Voy a entrar acá, voy entrando así, miren, entre los puntos de esta manera, así voy metiendo la aguja entre los puntos, así, y ahora sí voy a cortar la hebra que me sobra. De la misma manera vamos a esconder esta hebra de acá con la que comenzamos. Miren, entonces ya nos quedaría así. Ya escondí las hebras. Ahora lo prueban acá, como les digo, en la taza tiene que quedar así ajustado. Ya la idea es que quede ajustado y que le den así la vuelta, y también quede ajustada así la otra parte, que sería esta de aquí, ¿ven?
Así queda muy bien en nuestra taza. ¿Ven? Esa es la manera, ¿ya? Este es el tamaño normal de las tazas, pero como les digo, si tienen una más pequeña o una más grande, ya les dije cómo lo tienen que hacer. Entonces ahora vamos a hacer lo que va acá encima de la taza. Ahora vamos a hacer los brazos y vamos a iniciar con un anillo mágico en color blanco. Y voy a hacer acá una cadena y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, o sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Ya, entonces empezamos contando ahí 1, otro más en el mismo punto serían 2, en el siguiente 3, otro más en el mismo punto 4, en el siguiente 5, otro más en el mismo punto 6, en el siguiente 7, otro más en el mismo punto 8, en el siguiente 9, otro más en el mismo punto 10 y acá en el último punto 11 y otro más en el mismo punto 12. Entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 3 y la vuelta 3 y la vuelta 4 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 12 puntos bajos en cada vuelta. Ya si desean tejen y marcan el primer punto que tejen, o si desean también pueden ir contando que tengan 12 puntos en cada vuelta, van tejiendo y van contando como ustedes gusten. Ahí yo lo voy a marcar y voy a seguir tejiendo así un punto bajo en cada punto por esta vuelta 3 y la vuelta 4 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 4, ahora nos tocaría tejer la vuelta 5 y vamos a empezar tejiendo 5 puntos bajos. Aquí tejo el primero, lo voy a marcar y seguimos contando acá 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la parte del dedo y lo vamos a hacer con un punto puff. Así que vamos a agarrar una lazada y en el siguiente punto vamos a hacer como si fuéramos a tejer un punto alto, pero solo pasamos por 2 y esos 2 los dejamos. Volvemos a agarrar una lazada y en ese mismo punto salimos y solo pasamos por 2 y nos quedan ahora 3. Ahí van 2 veces, vamos a hacerlo en total 4 veces. De nuevo lazada, ingresamos y salimos solo por 2. Ahora nos quedan 4. Ahora la última, esta sería la cuarta vez y solo pasamos por 2. Y ahora nos quedan 5. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5. Y todas estas las vamos a cerrar juntas. ¿Ven? Cerramos todo eso junto. Y en el siguiente punto vamos a seguir tejiendo un punto bajo. Y miren, de esta manera nos quedaría ahí el dedo. De ahí lo acomodamos bien para que quede así para la parte de afuera. Ahora vamos a seguir tejiendo. Entonces acá ya hemos tejido 5 puntos bajos más el punto puff, son 6. Con este que hice acá 7 y sigo tejiendo un punto bajo en cada punto. 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces al final de esta vuelta 5 nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y esta vuelta 6 y la vuelta 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ya, entonces vamos tejiendo así. ¿Y qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 7 y volvemos.
Ya llegué a la vuelta 7, me falta tejer el último punto y voy a hacer cambio de color, así que no lo voy a cerrar con blanco, sino que lo voy a cerrar en color gris. Para hacer el cambio de color, siempre cierren su último punto con el color que van a tejer. Entonces ahora con estos dos colores voy a hacer 2 nudos. Acá hago uno y otro nudo más. Y voy a cortar ahora el color blanco porque ya no lo voy a necesitar, voy a tejer con el color gris. Entonces ahora nos tocaría tejer la vuelta 8 y en la vuelta 8 también vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero con este color gris. Ya, entonces voy a ir tejiendo así, un punto bajo en cada punto por toda la vuelta, que quiere decir que voy a tejer los 12 puntos bajos que tengo en esta vuelta y volvemos. Ahora me toca tejer la vuelta 9 y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Ya, o sea, en esta hebra de acá, en la de atrás, vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta, pero por la hebra de atrás, y volvemos. Terminé de tejer la vuelta 9, ahora nos toca tejer la vuelta 10 y desde esta vuelta 10 hasta la vuelta 19 vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero ya agarrando el punto normal, o sea, vamos a agarrar las dos hebras juntas, vamos a ir tejiendo normal hasta llegar a la vuelta 19, o sea, vamos a tejer igual los 12 puntos bajos que tenemos en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 19 y volvemos. Vayan rellenando igual con el relleno, ahorita ya rellenen la parte de acá y mientras van avanzando van rellenando, pero solamente hay que rellenar hasta la mitad del brazo, ¿ya? Así que como son 19 vueltas, solamente hasta la mitad, más o menos hasta la vuelta 10 pueden rellenar y ya lo demás lo dejan. Entonces vamos a seguir tejiendo así hasta la vuelta 19 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 19, voy a sacar el marcador. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser el brazo. Y lo he rellenado, miren, solamente hasta la mitad. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer acá en esta hebra que dejamos. Vamos a tejer un borde igual con el color gris. Así que vamos a comenzar aquí donde está el cambio acá. Voy a entrar aquí y voy a jalar esta hebra de color gris, hago una cadena y en ese mismo punto, o sea en esa misma hebra, voy a empezar a tejer el primer punto bajo. En el siguiente también voy a tejer un punto bajo y así vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto o en cada hebra que tenemos, ya, y lo tenemos que agarrar así, ya en esta posición. O sea, vamos a tejer de acá para allá, para que esto quede así, para este lado. Entonces voy a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto por toda la vuelta hasta llegar acá y volvemos. Miren, ya di toda la vuelta y en ese último punto vamos a hacer otro punto más, o sea, en el último punto hacemos un aumento y ahora sí lo unimos con el primer punto que hemos tejido aquí. Lo vamos a unir con un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra pequeña que vamos a esconder adentro del tejido. Ya miren, de esa manera va a quedar más bonita acá, más bonito el borde de la manga. Así que ahora lo único que voy a hacer es esconder esta hebra que me quedó con la aguja lanera, la vamos a esconder acá adentro del tejido. Jalamos ahí y cortamos ya la hebra que nos sobra. Y de estos brazos vamos a tejer dos iguales, ya, entonces ahí estarían los dos. Vamos a tejer dos iguales, uno va a ir así y el otro así, ven, de esa manera. Ahora los vamos a reservar. Ahora vamos a tejer el corazón. Yo lo voy a hacer en color rojo, así que comenzamos igual con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer
6 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, o sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto, y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3, y la vuelta 3 y la vuelta 4 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 12 puntos bajos en cada vuelta. Entonces voy a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 4 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 4 y de estos vamos a hacer 2 iguales hasta esta vuelta 4. Acá yo ya tengo el otro. El primero que van a tejer en la vuelta 4, en el siguiente punto hacen el punto deslizado, una cadena y dejan una hebra larga que después nos va a servir a la hora que vamos a unir estos dos, porque siempre en la parte del medio queda un espacio y con esta hebra vamos a cerrar. Ya entonces el primero hasta la vuelta 4 lo cortan y dejan hebra. Y ahora el segundo lo hacemos igual. Acá ya llegamos a la vuelta 4 y lo vamos a unir. Entonces, ¿cómo lo vamos a unir? Aquí al costado donde hemos cerrado, acá en el siguiente punto, ahí lo vamos a unir. Vamos a comenzar a tejer ahí el primer punto y hay que marcarlo. Acá sí tenemos que contar bien los puntos que tenemos, porque como queda un agujero, hay veces tejemos en ese espacio que nos queda, y para no aumentar ni disminuir vamos a ir contando. Ya entonces ahí ya tejí el primero, lo marcamos y tenemos que tejer 12 de este lado y después 12 de este lado. Entonces vamos contando ahí. Ya voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ven, acá ya tejí los 12 y ahora me tengo que pasar a este de acá. Entonces aquí no voy a tejer porque ven que de ahí sale el punto de atrás, es aquí. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces acá en esta vuelta, que sería la número 5, vamos a tener al final 24 puntos bajos, que son los 12 de acá más los 12 de acá, son 24. Ya entonces ahora nos toca tejer la vuelta 6 y también vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ven que acá me queda un espacio. Ese espacio al final lo vamos a cerrar con la hebra que dejamos. Entonces saco acá mi marcador y empiezo ahí a tejer mi primer punto, y así voy a ir tejiendo un punto bajo en cada punto por toda la vuelta, y al final de la vuelta me van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7. Antes de seguir voy a pasar la hebra que dejamos por la parte de acá para después poder utilizarla para cerrar ahí, así que la paso para acá adelante. Estas son otras hebras con las que hemos comenzado el anillo mágico, así que esas las ponemos por dentro. Y vamos a seguir ahora tejiendo la vuelta 7. Y en la vuelta 7 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Así que ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución, que es agarrando la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del siguiente punto, y tejemos nuestro punto normal.
Y así vamos a ir tejiendo esta serie de 2 puntos bajos y una disminución. La vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ya terminé de tejer la vuelta 7, ahora nos toca la vuelta 8 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en esta vuelta vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Así que tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ya terminé de tejer la vuelta 9 y ahora, antes de seguir, van a rellenar bien estas dos partes y nos tocaría tejer la vuelta 10. En la vuelta 10 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 11 y vamos a tejer 6 disminuciones seguidas. Entonces vamos contando ahí la primera disminución, aquí la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos un poco de hebra para cerrar y también para poder coser la parte del corazón. Antes de cerrar yo le voy a colocar acá un poquito más de relleno para poder cerrar. Y ahora lo que vamos a hacer con la aguja lanera es agarrar la hebra delantera de los 6 puntos que nos quedan. Aquí, ahí ya va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar despacio para cerrar y voy a entrar por ahí mismo, voy a salir por la parte de atrás para hacer un nudo. Entonces esto lo vamos a acomodar. Ven, así nos queda el corazón. Acá por la parte de atrás voy a agarrar una hebra pequeña voy a hacer un nudo y voy a esconder esta hebra por dentro y no la voy a cortar porque esto me va a servir después para poder coser el corazón. Y con la hebra que dejamos arriba, acá donde quedó el espacio, lo único que hago es pasar así, miren, de un lado para otro hasta que ya no se note ese agujero. Vamos agarrando una hebra de un lado, una hebra del otro lado, así hasta que ya no se note ese espacio que hemos dejado acá. Vamos a ir pasando así. Ven, ahí ya no se nota. Y al final lo único que vamos a hacer es hacer un nudo y perder igual estas hebras por adentro del tejido. Listo. Acá voy a hacer solamente un nudo para perder la hebra por dentro. Y acá voy a cortar solamente esta hebra. Estos hilos de algodón que se les salen después los sacan con cuidado y ya quedaría más lindo y más prolijo el trabajo. Miren, acá subí un poco la cámara para que vean. Entonces le colocamos acá la funda a nuestra taza. Y esto va a ir así, miren, acá va a ir el corazón.
y uno de los brazos va a ir así, como agarrando el corazón, pero no pegado al corazón, sino así. Aquí que quede un espacio, y el otro brazo va a ir igual, agarrando el corazón, y acá queda un espacio. Entonces hay que coser los dos brazos y coser el corazón, ¿ya? Entonces, pero para que vean que va a ir así cosido. Ahora, lo primero que vamos a hacer es sacar la funda. Miren, acá que ya hemos sacado la funda, vamos a doblarla a la mitad. Entonces ya sabemos que acá esta es la mitad, así que ahí vamos a coser. Ya, y lo vuelven a acomodar para ver en qué distancia ustedes quieren coserlo, y así. Yo creo que primero vamos a coser el corazón y ya después después que ya esté cosido el corazón, vamos a ver cómo va a quedar los brazos, porque de acá nos vamos a guiar para que queden bien los brazos. Ya, entonces así sería. Este brazo así y este brazo va a ir aquí. Entonces el corazón va a ir ahí. Entonces ya sabemos dónde va a ir el corazón. Y yo lo he agarrado ahí. Lo agarran ahí donde va a ir, o si desean le ponen alfileres, como sea más cómodo para ustedes. Y voy a coserlo de esta manera. Voy a agarrar un punto de la parte de la funda. Y acá atrás voy a agarrar un punto del corazón. Vamos a tratar de darle unas cuantas puntadas para que este corazón no se alce. Vuelvo a agarrar acá un punto de la parte de atrás y voy a agarrar acá un punto del corazón. Ven, así se va cosiendo. Nos fijamos que esté quedando bien, y así voy a seguir agarrando acá un punto de la funda, y acá atrás agarro un punto del corazón, así, ven. Y ahora acá arriba, fijando que esté quedando derecho, ya se van fijando para que nos quede bien. Entonces aquí también vuelvo a agarrar una parte de acá de la funda, y acá agarro de la parte de atrás un punto del corazón. ¿Ven? Así, y miren, ven que acá se ve bien y queda bien seguro. Vamos a hacer lo mismo, siempre agarrando un punto de la funda de acá atrás y un punto del corazón por todo el borde, hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Miren, ya terminé de coser todo el corazón. Miren, ahí quedó bien cosido. Traten de coser por la parte de atrás para que eso no se note. No lo cosan tan arriba, sino acá por la parte de atrás, porque el corazón tiene que quedar sobresalido. Miren, y acá atrás ya nos queda así. Y por atrás voy a hacer solamente un nudo. A ver, acá agarramos un punto y hacemos un nudo y perdemos esa hebra por adentro del tejido. Podemos salir por la parte de adelante, porque esto ya no se va a notar. Y vamos a cortar acá la hebra que nos sobra. ¿Ven? Y de esa manera nos quedaría cosido el corazón. Miren, aquí ya cosí un brazo. Vamos a coser el otro brazo. Lo primero que hacemos es juntar esto y vamos a salir por acá. Vamos a cerrar este brazo pasando así de un lado para otro hasta llegar acá arriba, para después poder coserlo. Así que vamos a pasar aquí. Listo. Después que lo hemos cerrado, lo colocamos así de esta manera. Lo acomodamos, que los deditos se vean ahí. Así, y vamos a coser acá unas 2 puntadas acá y unas 2 puntadas de este lado. Ya miren, y para coserla va a ir ahí. Ya saben que acá quede un poco de espacio, entonces voy a coser acá. Yo creo que va a ser más fácil si salgo por este lado para empezar así. Entonces voy a pasar este hilo hasta la parte de acá mejor, donde sea más cómodo, para que puedan empezar a coser. Sí, para este lado mejor. Bueno, entonces lo coloco ahí a esa altura, y para empezar a coser lo voy a hacer igual que el corazón, agarrando ahí una parte de la funda, y ahora voy a agarrar una parte del brazo. Agarro un punto
de la funda y después un punto del brazo. Vamos jalando así, agarrando acá un punto de la funda y después un punto del brazo. Mientras van cosiendo, fíjense que esté derecho, que estén cosiendo bien. Si no, le colocan alfileres para que no se les mueva, como se les haga más cómodo a ustedes, ¿ya? Entonces acá ya estoy terminando la parte de arriba. Acá un punto más y de ahí me voy a pasar al costado para darle unas puntadas también. Entonces así, como quiero que quede en diagonal, acá le voy a dar 2 puntadas de este lado y 2 puntadas de este lado. Entonces me paso acá para el costado y agarro igual un punto de la funda y un punto del brazo, jalo y acá de nuevo agarro un punto acá y un punto del brazo. Me voy a pasar para el otro lado, para este lado de atrás, para darle 2 puntadas acá también a este lado. Entonces acá agarro igual un punto del brazo, un punto acá de la funda y un punto del brazo. Ven, y así ya queda un poco cosido de este lado de arriba. Acá abajo también lo vamos a coser, pero con color blanco. Ya vamos a agarrar hilo de color blanco y lo cosemos. Entonces por la parte de atrás voy a hacer solamente un nudo. Y voy a perder esta hebra por adentro. Aquí, por aquí mismo, por adentro del brazo. Voy a cortar acá la hebra que me sobra. Y voy a agarrar hilo de color blanco para darle unas puntadas igual a la parte de la mano. La mano la hice blanca porque para que parezca que son las manos de la taza, que es de color blanco. Ya, entonces aquí le vamos a dar unas cuantas puntadas. Aquí he agarrado hebra. Voy a entrar por la parte de atrás y ya saben, hagan igual que el corazón, agarren puntos pero de la parte de atrás. Acá voy a dejar un poco de hebra. Y ahora voy a agarrar acá un punto de la funda. Aquí voy a agarrar un punto, pero de la parte de atrás del brazo. Bueno, de la mano, porque esta es la mano. Me paso para este lado de acá. Y hago lo mismo. Voy a hacer lo mismo de este lado. Disculpen la bulla que se escucha de los carros de afuera. Bueno, ahí agarro igual un punto de la funda y allá ya agarré ahí un punto del brazo. Ahora agarro un punto de la funda, así como hemos cosido el corazón. Ya miren, entonces ya cosí todo este borde. Voy a salir por acá por la parte de atrás para hacer un nudo y ahí perder la hebra por dentro. Ya, entonces voy a aprovechar con esta hebra que comencé. Vamos a hacer 2 nudos y perdemos esa hebra por dentro. Miren, y de esta manera ya quedaría cosida la parte de acá de los brazos y del corazón. Ya sabemos que lo colocamos de esta manera. Lo pasamos así, damos la vuelta y le colocamos esta parte encima. Así. Y ya de ahí nos quedaría así nuestra linda funda para taza. Es un lindo detalle ahora que se viene el Día de la Madre, así que espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Que estén muy bien. Chau, chau.